Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Bueno, bienvenidos al canal, al directo. Pues nada, como siempre, antes de empezar vamos a esperar unos 5 minutillos siempre para los rezagados y eso. Y nada, espero que estéis cómodos, que aprendáis. Y ya sabéis, normas de canales de Twitch de aquí y de todo el mundo. Que haya respeto en el chat, que no haya insultos, que no haya bromas raras. No, intentad no utilizar mayúsculas para que sea todo mucho más cómodo. No muchos emoticonos, bueno, lo típico. Si no, está por ahí mi hermano, ¿vale? Que es el moderador del chat, que se llama Martinikis, y ya él verá que si yo no estoy atento porque estoy explicando, pues él ya en principio será el que os banee si no lo hacéis bien. Como siempre, yo confío en que lo vais a hacer bien, así que no va a haber problema. Y lo dicho, son y 1 y 1 minuto. Vamos a esperar hasta y 5 por si hubiese algún rezagado. Y nada, en cuanto llegue 5 comenzamos y a tope. Yo creo que, bueno, como os dije en clase, más o menos va a durar 1 hora y media, en función de... ¿Qué tal se me oye? Espera, igual estoy muy cerca. Voy a bajarle un poco el micro. A ver, ahora. Vale. Bueno, por cierto, si se me escucha todo bien, pues perfecto, ¿vale? Si en algún momento se me escucha mal, se me ve mal o lo que sea, puede ser que sea por vuestra conexión, pero lo habitual es que quizá pueda ser por mi micrófono o lo que sea. Entonces, pues nada, lo dicho, en 3 minutitos empezamos con ello. Y ya sabéis, cualquier duda que tengáis, yo voy a ir explicando todo el tema de principio a fin. Y si en algún momento hay algo que no entendéis o hay algo que no os quedó claro en clase y no lo he dejado claro aquí con el repaso, oye, me lo escribís por el chat, yo intentaré estar atento, leo vuestra pregunta y la respondemos, ¿vale? De todas formas, si como a veces voy muy concentrado desde que cuando estoy explicando, haré paradas cada, yo que sé, cada X diapositivas, miro el chat y si no hay ninguna pregunta, seguimos, ¿vale? ¿Os parece bien? Espero que sí. Daniela, ¿cuándo se dicen las preguntas? Las preguntas las puedes decir cuando quieras. Y yo, si las veo en el momento, pues te contestaré en el momento. Y si no las veo en el momento, de vez en cuando pararé de explicar, me fijaré en el chat, revisaré las dudas y si hay alguna la contestaré. Así que vosotros, en cuanto se os ocurra una duda específica, lo escribís y nada, y la contestamos. Así que nada, bienvenidos, espero que os guste y más que os guste, espero que os sea súper útil de cara a mañana al examen, ¿vale? Y lo que os decía durante todas estas semanas, os dije el primer día, el examen es una actividad más de clase, ¿vale? Que nadie se agobie, que nadie se vuelva loco por la nota del examen. Es una nota más, ¿vale? Se va a tener en cuenta, por supuesto, para vuestra nota final o para vuestra evaluación, pero no va a ser, no es el fin del mundo, ¿vale? Va a contar un porcentaje, tampoco va a ser muy alto. Ya sabéis que este año ha cambiado el tipo de evaluación, entonces es un poco todo más raro, pero que nada, vosotros estudiad como siempre, intentad haber aprendido todo, entenderlo todo, ¿vale? No van a ser ejercicios todos de memoria, va a haber ejercicios también de pensar, ejercicios de relacionar, ejercicios de, pues seguramente, como os dice en clase, de dibujar. Así que, bueno, pues hice un poco trabajando todas esas destrezas y nada, y mañana nos vemos y todo el mundo tranquilo, ¿eh? Siempre preguntáis, la pregunta que vais a hacer siempre, ¿va a ser un examen difícil? Pues no, no lo es. Lo hemos hecho un montón en clase. Alguna actividad incluso ya hemos hecho algo muy parecido en clase. Entonces, no os preocupéis. Vosotros estudiad, saberos la lección, no de memoria, sino entendiendo las cosas, teniendo en claro un poco el mapa mental de todos los conceptos, de todos los procesos, de todas las estructuras, ¿vale? Sé que es complicado ahora y en primero de eso es quizá de las primeras veces que os enfrentéis a algo así, pero bueno, en ello estamos y el objetivo, pues, ir cada vez subiendo poco a poco el nivel. Voy a leer el chat, que justo no lo estaba leyendo. Cuando me veis que me giro así hacia la izquierda, ¿vale? Es que estoy leyendo el chat. Así que, bueno, pues ya sabéis cuando estoy leyendo el chat. Vamos a ver. Param, pam, pam. Vale, a Tarek se le para el directo. Puede ser que sea... Pues seguramente sea por tu conexión. Intenta pues, refrescar o utilizar otro tipo de... o conectarte por otro tipo de mecanismo. No lo sé. Leo preguntas y lo voy a explicar resumidamente. Pues hombre, lógicamente sí. Pensad que este tema hemos tardado casi un mes y pico en darlo. En una tarde no lo vamos a ver, no lo puedo hacer como lo hago en clase tranquilamente calmado. Pero bueno, vamos a ir resumiendo, viendo qué es lo importante, qué es lo que no, ir preguntando cosas. Así que yo espero que os quede más o menos claro. Vale, acaba de entrar también Eric. Perfecto. Vale. Mañana tenéis el examen en los dos grupos, así que no hay problema, ¿vale? Tenéis primero unos y luego otros, así que no os preocupéis, lo vais a hacer en los dos grupos a la vez. Está hecho para eso, ¿vale? Lo hemos querido hacer el viernes para que lo podáis hacer todos el mismo día.
Y nada, ya le va bien a Tarek. Pues perfecto. Chicos y chicas, ya son y 5. Ya entendemos que hayan llegado todos los rezagados. Somos ahora mismo en directo unas 25 personas. No está mal, la mitad de las dos clases. Oye, yo sabía que había muchos que teníais hoy compromisos, que teníais deportes, que teníais particulares. Bueno, no pasa nada. Lo que os decía, los que no estéis aquí, esto lo podéis ver resubido porque lo resubiré en cuanto acabemos el stream, lo resubiré a YouTube. Y si no me da tiempo a subirlo a YouTube, que sé que me va a dar tiempo, pero si algún día pasase que no me da tiempo a subirlo, gracias por el follow, Alonso. Pero lo que os digo, si algún día no me da tiempo a subirlo, lo que podéis hacer es, nada, en Twitch, también durante un mes se quedan resubidos los directos, ¿vale? Y nada, pues gracias chicos por los follows, por seguir al canal. La verdad es que tampoco me aporta mucho porque ya sabéis que no gano dinero con esto, pero bueno, siempre se agradece que le vayáis dando like al canal. Y nada, pues empezamos. Que si no, luego tardamos mucho y soy un poco pesado. Así que, como siempre, aquí tenemos el PowerPoint. Como en clase, vamos a ir viendo poco a poco el PowerPoint y os voy a ir explicando las cosas. Insisto, una vez más, cualquier cosa que no quede clara, cualquier cosa que queráis matizar, lo escribís por el chat y os lo resuelvo, ¿vale? Listo, pues venga, vamos allá. ¿Cómo empezábamos? Pues empezábamos describiendo de qué se componía el planeta Tierra. Veíamos que se componía veíamos que el planeta no tiene forma realmente de una esfera perfecta, pero a grandes rasgos sí que a este nivel de primero de eso podemos decir que es una esfera como tal. Y que a su vez el planeta Tierra se componía de 4 grandes esferas, ¿vale? Eso hay que saberlo. Hay 4 grandes esferas en función de qué se compone cada una de esas esferas. La primera era el conjunto de rocas que forman el planeta, rocas y minerales, que eso decíamos que era la geosfera. Luego teníamos el conjunto de gases que rodea la Tierra, ¿vale? O que está en la Tierra, que es la atmósfera, ¿vale? Geos, acordaos, geos significaba roca, atmos significaba vapor, ¿vale? Gas, podéis tomarlo. Luego teníamos la hidrosfera, hidros significaba agua, por lo tanto, la hidrosfera va a ser la esfera que contiene o que es el conjunto de todas las aguas del planeta, ¿vale? Y no solamente líquido, también hay que contar aquí el agua gaseosa, el agua sólida, que es el hielo o la nieve, y el agua, lógicamente, líquida, ese por supuesto. Y por último, teníamos aquella esfera que incluía todos los seres vivos del planeta, que es la biosfera. Acordado, bios, ¿vale? Bios significa vida. Lo vimos hoy en el Kahoot. Muy bien, pues sabiendo estas 4 grandes esferas que tenemos en la Tierra, en este tema y en los temas siguientes vamos a enfocarnos en la biosfera, ¿vale? Conjunto, como decía, de organismos de todo el planeta. Y antes, siempre, en todos los temas, vamos a hacer unas grandes preguntas, que no es más que los objetivos de la unidad. ¿Qué tenemos que haber aprendido? Ahora ya se supone que ya habéis empezado a estudiar, ya hemos acabado el tema. Entonces, estas grandes preguntas deberíais vosotros saber responderlas ahora mismo o estar a punto de responderlas, ¿vale? La primera pregunta es, ¿cómo sabemos si algo está vivo? La segunda es, ¿de qué están formados los seres vivos? También teníamos la de qué tipos de células hay y finalmente, cómo se alimentan, reproducen o relacionan los seres vivos. Esto vimos que a principio de curso, a principio del tema, la mayoría no sabíais contestar a la mayoría. Pero ahora sí que deberíais saber contestarlas. Y no solo contestarlas, sino que además deberíais saber explicárselas a alguien. Si tu abuela, por ejemplo, te pregunta cómo saber si algo está vivo, pues tú, ahora mismo o mañana, deberías poder explicárselo, ¿vale? Esto es un buen indicativo de cómo, para saber si sabes algo bien. Si tú se lo puedes explicar a otra persona bien, es que lo sabes muy bien. Vale, ¿hasta aquí alguna pregunta? Vale, preguntan si las nubes son hidrosfera. Pues sí, claro, las nubes tienen una doble naturaleza. Como las nubes están formadas por agua, con gotitas de agua, pues son parte de la hidrosfera, ¿vale? Pero también forman parte de esa capa que está recubriendo la Tierra, que es de gases, que es la atmósfera, ¿vale? Entonces, sí que el agua, las nubes, en ese caso, pertenecerían a las dos. Buena pregunta. También son hidrosfera, ¿eh, Leo? No os olvidéis. Vale, seguimos. Vamos con la primera de las preguntas. ¿Cómo sabemos si algo es considerado un ser vivo? Por ejemplo, yo aquí atrás, a ver si se ven, mirad.
tengo, por ejemplo, aquí lo tenéis, a ver qué tal se ve. Yo tengo aquí dos plantas, ¿vale? No sé si las veis, pues de estas dos plantas hay una que está viva y otra que no, ¿vale? Esta no está viva, no es un ser vivo, y esta sí. Pero claro, a simple vista parecen que las dos podrían ser un ser vivo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una de estas, concretamente esta, sea un ser vivo y que no? Pues es lo que vamos a ver, ¿vale? Voy a volverlas a colocar donde estaban. Aquí, se ve más o menos bien, ¿no? Y vamos a ello. ¿Qué hace falta para que algo sea considerado un ser vivo? Pues lo primero, veíamos que había como tres condiciones importantes para que algo fuese considerado un ser vivo. Y lo llamábamos definición clásica. ¿Qué era esto? Pues lo primero, que estuviese formado por moléculas orgánicas. Hombre, ahora no sabemos muy bien lo que son las moléculas orgánicas, pero luego veremos lo que son. También las moléculas orgánicas se llaman biomoléculas, que son unas moléculas que son muy abundantes en los seres vivos, ¿vale? Luego vimos que también tenían que estar formados por células. Y por último, la tercera condición para que algo fuese considerado un ser vivo es que realizasen las tres funciones vitales, que veremos luego al final del tema, siendo las tres funciones vitales la nutrición, la relación y la reproducción, ¿vale? Pero claro, aquí os decía en clase, aquí ocurre algo. Hay unos organismos, que son los virus, que no están formados por células y además tampoco realizan la función de nutrición. Clásicamente e históricamente se ha dicho que los virus no son seres vivos. Pero os decía yo, pues es que a mí los virus son muy relevantes para los sistemas biológicos como nosotros, para los seres vivos. Mirad lo que tuvimos hace unos 3 años con la pandemia, ¿vale? Que los virus tienen mucho que ver con las células, tienen mucho que ver con los seres humanos, mucho que ver con los seres vivos y son muy importantes. ¿Por qué no los consideramos seres vivos? ¿Porque ya hemos puesto tres condiciones súper estrictas? Bueno, pues yo lo que os decía es que podéis hacer dos cosas. O uno, decir que todos los seres vivos cumplen esas tres condiciones de la definición clásica, salvo los virus. O otra alternativa que os proponía es que hablásemos de una definición moderna de características que tenían que tener los seres vivos. Que simplemente decíamos que es que estuviesen formados por biomoléculas y que realizasen los procesos biológicos. Esto os conté en clase que procesos biológicos son procesos que tenemos todos los seres vivos, que son realmente complejos si no los damos en primero de la ESO, los daremos más adelante en cuarto de la ESO, que son la replicación del ADN o, por ejemplo, la síntesis de proteínas. Son procesos que son comunes a los elementos biológicos, pero que no vamos a entrar en ellos, ¿vale? Entonces, si os pregunta alguien cómo podemos saber que es un ser vivo, pues me podéis decir, pues según la definición clásica, que cumpla esas tres condiciones, ¿vale? Que esté formado por biomoléculas, que está formado por células y que realiza las tres funciones vitales, ¿sí? Porque se alimenta, se nutre y se reproduce. O que según la definición clásica, que según la definición moderna, están solamente formados por biomoléculas o que realizan los procesos biológicos. ¿Vale? La que prefiréis de las dos. Lo importante es que si dais la definición clásica, tendríais que decir que la definición clásica se cumple en todos los seres vivos, menos en los virus. Bien, voy a mirar el chat. Vale. Voy a leer, estoy leyendo el chat a ver qué comentáis. Vale, preguntáis si en el examen hay que poner la definición moderna. No, Daniela, en principio en el examen tú puedes poner la que quieras, siempre y cuando te refieres a ella. Por ejemplo, pues si te pregunto, ¿qué hace falta para que algo sea un ser vivo? Pues tú tienes que decir, pues según la definición clásica o según la definición moderna. O puedes dar la que quiera de las dos y no especificarlo. Siempre y cuando, como he dicho, que si dais la clásica, digáis que los virus también, por su importancia biológica, deberían ser considerados seres vivos. Más preguntas. ¿Hay que saberse las capas de la Tierra? Bueno, las capas de la Tierra normalmente son las capas de la geosfera, que no las hemos dado todavía, que es manto, corteza, núcleo, ¿vale? Entiendo que te refieres a las 4 grandes esferas que componen el planeta Tierra. Eso, bueno, pues lógicamente hay que saberlo. Lo hemos dado en clase, por supuesto que hay que saberlo. Bien, seguimos. Cuando ya habíamos visto las condiciones para que algo fuese considerado un ser vivo, hicimos un ejercicio que es como el que he hecho yo ahora con las plantas, pero lo hicimos con estos dos peluches, ¿vale? Los lo corregí y demás. Es muy importante que sepáis diferenciar lo que es un ser vivo de lo que no, ¿vale? Y ahora el tema, vamos a tratar justo estas tres cuestiones. Vamos a tratar primero las moléculas orgánicas, también llamadas biomoléculas,
Luego vamos a tratar las células y por último vamos a hablar de las 3 funciones vitales. Así que ahora, perdonad, a ver, ahí estamos, vamos a hablar de las moléculas. Y la primera condición para que algo sea considerado un ser vivo, según la definición clásica, es que tienen que estar formados por biomoléculas. ¿Vale? Lo primero de todo, ¿qué son las biomoléculas? Pues son unas moléculas, que ya veremos que es una molécula, pero que son típicas de los seres vivos, ¿vale? Para que os vaya sonando. Entonces, moléculas hay por todas partes. Aquí en el aire hay moléculas, en el suelo hay moléculas, vuestro móvil está hecho de moléculas. Otra cosa es las moléculas que son propias de los seres vivos. Esas que solamente hay en los seres vivos son las biomoléculas. Y veremos cuáles son y su importancia. ¿Vale? Bien. Pues seguimos. Vimos que no todo en los seres vivos son biomoléculas orgánicas, ¿vale? No son todo biomoléculas. También tenemos una gran parte de agua y una pequeña parte, como veis aquí, de sales minerales, ¿vale? Esto en el caso de mamíferos. El agua y las sales minerales son inorgánicos, ¿vale? Frente a las biomoléculas que son orgánicos. Pero bueno, tampoco es tan importante siempre y cuando sepáis diferenciarlas. Daniela, no te preocupes que lo de las moléculas voy a hablarlo un poquitín después, ¿vale? Vuelvo a ello y si no me vuelves a preguntar cuando lleguemos a las biomoléculas. Primero voy a hablaros de las moléculas inorgánicas, que es lo del agua y las sales minerales. Bien, pues vamos primero con el agua, que es un elemento, ya sabéis que es, ya veremos más adelante, es fundamental para que exista vida en la Tierra, porque la mayoría no, todos los seres vivos, bueno, casi todos, necesitamos agua para vivir, ¿vale? Vimos ciertas características del agua. Lo primero, que si os fijáis aquí, tenemos de qué se compone la molécula del agua. Y aquí os lo decía que íbamos a hablar después. Los átomos, ¿vale? Es la parte mínima de la materia, lo veremos más adelante, y esos átomos forman moléculas, ¿vale? Una molécula no es más que una agrupación de átomos. El agua es una molécula y por lo tanto está formada por átomos. ¿De qué átomo se compone esa molécula? Pues se compone, como veis aquí, de un átomo de O, que la O es el oxígeno, y de 2 átomos de hidrógeno, de H, que el H es el hidrógeno, ¿vale? Esos 3 átomos se juntan y dan lugar a una molécula de agua, que en su representación, así con un dibujito, se parece al símbolo de Mickey Mouse, ¿vale? Casualidades, pero bueno, porque tiene justo orientados los hidrógenos como 2 orejitas. ¿Qué más características tiene el agua? Bueno, pues que en mamíferos es en torno al 70% del cuerpo, ¿vale? Esto varía mucho entre animales. Por ejemplo, lo que os decía es que las medusas son un 90 y tantos por ciento de agua, ¿vale? Varía mucho. Luego, que sepáis claramente que la fórmula química del agua es H2O y que es el disolvente por excelencia, ¿vale? ¿Qué es disolvente? Pues disolvente es que es el medio donde todo está, por así decirlo, disuelto, donde todo está, por así decirlo, flotando, ¿vale? Ahora, para que lo entendáis en un concepto quizá menos complejo. Bien. Y luego os contaba en clase que tiene también luego muchas características importantes, como por ejemplo la capilaridad, que os explicaba que era la capacidad que tienen las moléculas de agua para formar como grandes columnas de molécula a molécula. Y es, por ejemplo, el motivo por el que un árbol gigante, una secuoya, por ejemplo, las que hay allí en Cabezón, ¿cómo puede ser que el agua vaya desde las raíces hasta una secuoya de más de 20 o 30 metros? ¿Cómo es posible que ese agua viaje en contra de la gravedad? Eso es complicado. Pues se debe gracias a la capilaridad, que es una propiedad del agua que tiene que, por su fórmula química, las moléculas de agua se enganchan unas a otras y cuando son pequeñas columnas de esas moléculas son capaces de ir tirando unas de otras cuando se evaporan en la copa del árbol, ¿vale? Esto es algo complejo, tampoco le quiero dar mucha importancia, pero bueno, para que os vaya sonando. Y la otra que vimos en clase, que era una función del agua, también era el calor específico. El calor específico no es más que el agua tarda en calentarse y en enfriarse mucho más que otros medios, por ejemplo el aire. Y es lo que os decía, a que a veces en verano os pasa que hace un día de mucho calor, vais a la playa y la playa, el agua está congelada. Dices, joder, pero ¿cómo va a estar congelada con el día que hace? Pues porque el aire se ha calentado muy caliente, pero el agua va mucho más frío. Y al revés, igual vas a un día de playa, pues ahora en octubre, que está así un día más o menos nublado, que hace frío fuera, y vas al agua y está calentita. ¿Por qué? Pues porque porque tarda mucho más en perder y ganar calor, ¿vale? Más cositas. Vale, estoy leyendo, ¿eh? Que voy a leer el chat a ver si tenéis alguna duda. Vale, no pasa nada, ¿vale? Perfecto. Seguimos. Entonces, a ver, conecto aquí. Perfecto.
Ya hemos visto lo del agua. Vamos ahora con los otros elementos inorgánicos, que son las sales minerales. ¿Para qué son importantes las sales minerales? Pues son importantes para varias cosas en el cuerpo. Son fundamentales en los huesos, ¿vale? Una sal mineral que tenéis aquí, por ejemplo, es el calcio, este de aquí, y el calcio es fundamental para formar los huesos. Os lo dirá siempre vuestra madre, vuestro padre de toma mucha leche para que construyas buenos huesos, ¿no? O tu abuela, yo qué sé. Pues eso es por eso, porque los huesos tienen muchas sales minerales, bueno, calcificadas no, precipitadas, que forman esas estructuras óseas. Pero también son muy importantes para los dientes y es fundamental para el sistema nervioso y para la contracción muscular. Cada vez que mi cerebro manda una señal nerviosa, pues desde mi cerebro hasta la punta del pie a través de una neurona, eso hace falta iones, ¿vale? Esos iones son sales minerales, son fundamentales. O lo que os decía también, la contracción muscular. Cuando yo muevo el brazo, este músculo se contrae. Para contraer este músculo son esenciales las sales minerales. Os contaba un ejemplo. ¿Qué hacen los deportistas cuando les da un calambre? O antes de prepararse para una carrera muy intensa, o cuando alguien le da un calambre en el monte o haciendo una carrera. ¿Qué les dan? Pues les dan como unas pastillitas, que no son pastillitas, sino que son sales, ¿vale? Y esas sales lo que hacen es que evitan los calambres. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en los calambres es que, bueno, lógicamente hay más motivos y sobrecarga muscular y demás, pero bueno, es que han hecho un ejercicio muy intenso y lo que ocurre es que se han quedado sin sales minerales. Ahí hay una descompensación osmótica, que se llama una descompensación de tanto agua como sales, no solamente deshidratación. Entonces, al darte ese electrolito y luego hidratarte bien, ya se compensa correctamente y puedes hacer la contracción muscular como tiene que ser, ¿vale? Entonces, por eso quiero que os acordéis de que es muy importante para la contracción muscular y para el impulso nervioso. ¿Ejemplos de sales minerales? ¿Hay que sabérselas? Pues no, pues sabérselas no hace falta sabérselas. ¿Os las sabéis? Pues estoy seguro que sí, mirad. ¿Qué es esto? K más. Si os digo K más, pues no os va a sonar a nada, pero si os digo que hay mucho en los plátanos, a que sabéis que es el potasio. Cloro, pues el cloro, hombre, de las piscinas y el de la sal. El sodio también es el que hay en la sal, ¿vale? Na es sodio. Calcio, ya hemos hablado del calcio. Fe es hierro, que ya sabéis que hay mucho hierro en las legumbres, en las lentejas, en las espinacas, ¿vale? O tenemos Mg, que es el magnesio. La pregunta que vais a hacer, que ya la estoy viendo por el chat, ¿hay que aprenderse esto? Lógicamente, las funciones de las sales minerales, por supuesto. ¿Hay que aprenderse los nombres de los iones con su símbolo químico? No, todavía no. Es probable que el año que viene o el siguiente en física y química sí. Pero bueno, de momento no os lo voy a pedir. Pero yo os lo doy porque me gusta que os vayáis sonando. ¿Bien? Muy bien. Pues avanzamos. Ya hemos visto el agua, ya hemos visto las sales minerales. Vamos a ver ahora las biomoléculas, que son, como os decía, aquellas moléculas que forman parte de los seres vivos. ¿Bien? Vale, esto todavía no lo he explicado, pero los átomos son lo que conforman toda la materia, ¿vale? Todo lo que yo pueda tener por aquí, yo qué sé, por ejemplo, este posavasos que tengo por aquí. Este posavasos está formado por átomos. El aire está formado por átomos. Todo, absolutamente todo está formado por átomos. Es la unidad mínima de la materia. Todo lo que sea materia está formado por átomos, ¿vale? Lo único que no está formado por átomos es la energía. Pero bueno, eso es otro concepto más complejo que ya veremos más adelante. Pero todo aquello que podáis tocar o podáis sentir es átomos. El aire, aunque no lo veáis, también se puede sentir. Hacíamos en clase así y notábamos que había aire. Ese aire tú notas porque estás notando los átomos y las moléculas, lógicamente, chocar contra tus dedos. Sí. Entonces, los átomos son estos, los que hay en el mundo. Hay átomos de diferente tipo, se llaman elementos químicos. Y esta es la tabla periódica de todos los elementos que hasta la fecha hemos encontrado o hemos producido en el universo, ¿vale? Vais a preguntar, ¿hay que saber esa tabla periódica? No, todavía no, ¿vale? En tercero de la ESO o en cuarto, en física y química, sí que os harán parte de ellas a aprendérosla, ¿vale? De momento no, sois muy pequeños, pero sí que tenéis que saber que de esa tabla periódica hay 4 elementos, que ya os lo vais a saber, que son súper importantes para los seres vivos. El primero es este de aquí arriba a la izquierda, ¿vale? Que se llama hidrógeno. Luego tenemos otros importantes como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Repito, hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Y todos estos, para que os acordéis, forman una palabra que os sonará de algo. Chon, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las biomoléculas, ¿vale? Todos los seres vivos, por lo tanto, estamos formados fundamentalmente de 4 elementos,
de 4 tipos de átomos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esto hay que sabérselo ya de aquí hasta siempre, ¿vale? Acordaos. Daniela pregunta que si de la tabla solo nos tenemos que saber lo de chon, efectivamente. De todos esos átomos que hay, de momento solo quiero que os sepáis carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿vale? Que además son los que forman parte de los seres vivos y forman parte las biomoléculas. Bien. A ver, bien. Perfecto. Avanzo. Aquí hicimos una actividad que os daba una serie de pistas para que os acordaseis y os pedía que juntaseis, que unieseis cada función, cada tipo de biomolécula con su función. Y os decía que hay 4 grandes tipos de biomoléculas, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que eran ADN y ARN. Y cada uno de ellos tenía una función. Y os pedía que lo juntaseis, ¿vale? Bueno, pues lo fuimos viendo. Fuimos viendo qué función tenía cada una, ¿vale? Ahora espero que se vayan colocando y lo vemos en global. Entonces, los primeros... Bueno, un momentín que avanzo. Vale. Los primeros... bueno, que no son los primeros, son los que primero he puesto aquí, pero bueno, son los glúcidos. Los glúcidos también se llaman azúcares y su función es fundamentalmente energética. Y os decía, ¿qué me pasa a mí cuando estoy en una montaña, voy al monte, voy a la montaña con mi mochila y digo, ¡buah! La cuesta que me va a tocar subir ahora, vaya monte que una subida así. Y digo, ¡buf! Y no he desayunado mucho. ¿Qué es lo que hago? Voy a mi mochila, saco un plátano, saco un poco de chocolate, saco unas galletas. ¿Por qué? Porque esas galletas, ese plátano y ese chocolate tienen muchos azúcares. Y el azúcares son glúcidos. ¿Y esos glúcidos qué me van a dar? Pues me van a dar energía para poder yo subir esa cuesta, ¿vale? Los glúcidos aportan energía, ¿vale? Porque su función es fundamentalmente energética. ¿Qué pasa? Que os decía, ¿qué pasa si yo tomo mucho glúcido? ¿Qué pasa si yo como de más glúcidos? Pues que esos glúcidos, como no se van a gastar, tampoco se van a tirar. Pues se van a almacenar en forma de reserva. Se van a ir almacenando y se almacenan en forma de lo que conocemos por lípidos o también se les llaman de manera vulgar grasas. Y su función, por lo tanto, ya que estoy almacenándolo, es de reserva energética. ¿Esto para qué es? Pues sí que imaginad que en un futuro pues no hay comida o lo que sea. O imaginad un oso que se va a hibernar. ¿Qué es lo que va a estar haciendo durante el verano? Comer muchos glúcidos. Para ahí le van a sobrar y los va a ir almacenando en grasa, en lípidos. Y así, mientras está hibernando, va a ir tirando esa grasa, que es su sustancia de reserva, para ir consumiendo la energía de ahí, ¿vale? Entonces, recordemos, los lípidos, función de reserva energética. Luego tenemos las proteínas, que os contaba que las proteínas son para construir, ¿vale? Tienen también una función regulatoria, pero bueno, no os quiero liar. Pero la función principal de las proteínas es construir, sobre todo los músculos y otras estructuras celulares, pero sobre todo los músculos. Entonces, su función es fundamentalmente estructural. Aunque también hay unas proteínas, que no hace falta que lo sepáis, pero que se llaman enzimas, y otras que no vamos a hablar tampoco de ellas, que tienen una función regulatoria. Y ya por último, tenemos los ácidos nucleicos. Que los ácidos nucleicos es simplemente el lugar donde se almacena la información genética, donde se almacena cómo somos cada uno de nosotros y cada uno de los seres vivos. Los virus, decían algunos que no eran seres vivos, pues los virus tienen ácidos nucleicos. Los virus tienen información genética. Un virus es así porque tiene su información genética codificada. El COVID tenía su propio ADN. Bueno, ADN no, ARN concretamente, ¿vale? Entonces, los ácidos nucleicos son los que nos hace ser como somos, ¿vale? Y aquí, bueno, os he puesto unos símbolos para que os acordéis. Es decir, glúcidos, energía, lípidos, almacén de energía, las proteínas, construir, ¿vale? Estructural. Y por último, el código genético de barras, el código de barras, el código genético, almacén de la información genética, ¿vale? Voy a ver si tenéis dudas, voy a leer el chat. Param. Preguntáis si el PowerPoint del Classroom es interactivo como el mío. No, en principio no, porque os lo he subido creo que en PDF. Para que no. Porque como hay tipografías raras, hay animaciones, no quería que se os descolocase, entonces os lo he subido en PDF para que lo podáis tener y sea más o menos manejable por vosotros, ¿vale? Y lo podéis ver en un móvil, no tenga que ser en mi ordenador, pero bueno. Preguntan también. Pregunta Ximena si va a haber un ejercicio de unir. No lo puedo decir,
Pues podría ser, pero podría ser que no. Pregunta Tarek si van a ser preguntas abiertas. ¿Qué son preguntas abiertas? Todas las preguntas son abiertas, ¿no? A una respuesta. No lo sé, no entiendo la pregunta. ¿Dices de preguntas largas de desarrollar? Pues puede ser que haya alguna, ¿vale? Habrá preguntas cortas, preguntas largas, habrá un poco de todo. Ya vais a ver que mis exámenes, como quiero que más o menos me demostréis que lo hacéis muchas cosas bien y de diferente tipo, pues vais a tener que hacer de todo. Va a haber que escribir, va a haber que dibujar, va a haber que señalar, va a haber que entender un texto, va a haber que... bueno, no os quiero dar más pistas, pero va a haber que hacer muchas cosas diferentes. Entonces no os preocupéis porque va a haber de todo. Preguntan, Alonso, que qué significa ARN. Bueno, significar... Uy, que me cargo el micrófono. Significar significa ácido ribonucleico, ¿vale? Esto no hay que saberlo. Simplemente tienes que saber, Alonso, que el ADN... Perdón, que el ARN es como una variante del ADN, ¿vale? Te podría decir que es una hebra solo, que es más inestable, pero bueno, simplemente que ADN y ARN son ácidos nucleicos, ¿vale? Pero piensa, Alonso, y los demás, que fundamentalmente lo que más es frecuente a ver como molécula de información genética, de que almacena la información genética, es el ADN. El ARN es más raro, es más propio de virus, pero bueno, para que os vaya sonando, ¿vale? Preguntan por ahí si nos dará tiempo a hacer el examen. Hombre, por supuesto. Por supuestísimo. Y si el nivel del dibujo quita nota. Hombre, quita nota no. Pero no es lo mismo alguien que dibuje bien que alguien que dibuje un churro. ¿Vale? Lógicamente no te va a poner un 0 aunque dibujes un churro. Pero que se entienda. ¿Vale? Lógicamente, que lo dibuje mucho mejor, pues tendrá más nota. Eso es lógico. Pero también no solamente es dibujarlo bien. Habrá que indicar también las partes en ese dibujo. Bueno. Iremos viendo. Seguimos. Bueno, esto es lo que habíamos visto hoy, si no os he conectado, ¿vale? Vimos también aquí un ejercicio en clase que os puse este diagrama de porcentajes y bueno, comparamos un poco los porcentajes de los bioelementos en los seres vivos y os hacía una serie de preguntas. Bueno, es un ejercicio que hicimos en clase que tampoco era muy importante. Entonces, ya hemos visto la primera condición para que algo sea considerado ser vivo, que era que habíamos dicho que es que estuviese formado por biomoléculas orgánicas, que tuviese biomoléculas, ¿vale? Eso ya está visto. Ya hemos visto cuáles son las biomoléculas, cuál es su función y de cuál elemento están formados. Acordaos, chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ahora vamos a ver la segunda condición de la definición clásica para que algo sea considerado ser vivo, que es que esté compuesto por células. Y vamos a ver, pues, qué es una célula, qué tipos de células hay y cuáles son sus características. Seguimos. A ver, preguntas. No entiendo las sales minerales. Preguntan por ahí. Rápido, muy rápido, vuelvo atrás, pero muy rapidito. Las sales minerales son moléculas inorgánicas que están en los cuerpos, ¿vale? Que no son biomoléculas, pero que sí que están en los seres vivos. Y su función es muy importante para dientes, para los huesos, para la contracción muscular y para el impulso nervioso. Con que sepas eso más o menos y lo entiendas, fenomenal, ¿vale? Seguimos. Hablando de células, vimos, ¿os acordáis? Una representación del tamaño de las células. Vimos que lo más grande era, pues, por ejemplo, una célula eucariota, ¿vale? Y que luego íbamos viendo cosas más pequeñas hasta los virus, que eran lo más pequeño del todo, ¿vale? Porque las células, como ya sabéis, y los virus, y las bacterias y todo, son microscópicas. No las podemos ver a simple vista, por lo general, y tenemos que utilizar un microscopio para verlas, ¿vale? Y vimos, como os decía, que todos los seres vivos, todos, menos los virus, acordaos, están formados por una o más células. Sí. ¿Qué son las células? Pues son unas estructuras que forman todos los seres vivos, salvo los virus, y están formadas ¿por qué? Por biomoléculas. Las células se forman por biomoléculas. Mirad. Lo más pequeño de todo, habíamos dicho, que eran los átomos, ¿vale? Los átomos son muy, muy pequeños. ¿Qué pasa cuando varios átomos se agrupan entre sí? Que forman una molécula, ¿vale? Fijaos, una molécula es una agrupación de varios átomos. ¿Y qué ocurre cuando varias moléculas se asocian entre sí y además esas moléculas son biomoléculas porque están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno? Que forman células, ¿vale? Yo repito, los átomos se juntan para formar moléculas y las moléculas se juntan para formar células. ¿Sí? Bien.
¿Qué moléculas forman las células? ¿Cuáles son las moléculas que forman las células? Pues son las biomoléculas. ¿Y quiénes son esas biomoléculas? Pues aquí lo tenéis. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Vale? Bien. Pues ya tenemos claro lo que es una célula, ¿vale? Y vimos en clase que las células, sean del tipo que sean la célula que sea, me da igual qué célula. O sea, es que me da igual. Pero siempre tienen 3 cosas, ¿vale? 3 cositas. ¿Qué son esas 3 cosas? Las sabéis porque las hemos visto el otro día en el Kahoot. Mirad. Lo primero es la membrana plasmática, que es lo que rodea la célula, ¿vale? Aquí lo tenéis. Luego está lo que está dentro de esa membrana plasmática, que se llama citoplasma, ¿vale? Y por último, siempre dentro de las células, bueno, en la inmensa mayoría de casos, tenemos una cosa que es el material genético, que es un ácido nucleico, que es ADN o ARN, que lo llamamos material genético. Y eso puede estar ahí dentro de la célula, por ahí flotando, ¿vale? O dentro de una estructura que se llama núcleo, ¿vale? Tiene que quedaros claro que todas las células están formadas por membrana, por citoplasma y por ADN. Bueno, o ácido nucleico o material genético, como lo queréis llamar, ¿vale? Para que lo entendáis mejor, ¿qué es una célula? Pues yo os ponía en clase el ejemplo de un globo de agua. Tú un globo de agua, cuando lo llenas de agua, tú tienes como una capita que está guardando todo ese agua dentro. Esa capita, que es el globo, el plástico del globo, esa capa es lo que llamamos, en una célula, membrana celular. Lo que está dentro del globo de agua, el agua, aquí lo llamamos citoplasma. Y imaginad que en ese globo de agua yo he metido un espagueti, ahí blandurcio, lo he metido ahí y está ahí dando vueltas. Pues ese espagueti sería el ácido nucleico y el material genético, ¿vale? Vale, miro dudas. Vamos a ver. Esto lo veremos después, de las procariotas y eucariotas. ¿Todas las células tienen ADN? Sí. Todas las células tienen ADN. Correcto, ¿vale? No hay que yo sepa, no hay ninguna célula que tenga ARN. O sea, sí que tiene ARN, pero no como material genético principal. Bueno, es un poco lío. La pregunta, Tarek, ¿todas las células tienen ADN? Sí. Los que a veces tienen ADN o ARN son los virus. Vale. ¿Cuántas moléculas en total tendrían que formarse para hacer células? ¡Buah! Millones. Millones de moléculas. Bueno, millones, trillones y billones, ¿vale? Las moléculas son muy pequeñas, mucho más pequeñas que una célula, ¿vale? Entonces, vamos a decir que varios átomos forman una molécula, millones y billones de moléculas forman una célula y millones de células forman un ser humano. Bien, sigo leyendo. Vale. La célula eucariota vegetal. Sí, Leo, eso lo explicaremos después, ¿vale? Bien. Correcto. Pues seguimos. Teniendo claro ya que tienen todas las células, vamos ahora a ver qué tipos de organismos hay. Y podemos distinguir en función del número de células que tenga este organismo, 2 organismos. Los que tienen una célula y los que tienen más de una. Pues los que tienen una, ¿cómo se vayan a llamar? Unicelulares. Y también muy importante saber los unicelulares, saber quiénes son. Pues son las bacterias, las arqueas, que esto lo vamos a ver en el siguiente tema, pero bueno, que quedaos simplemente con que son unas primas lejanas de las bacterias, ¿vale? Las levaduras y los protozoos, ¿vale? Estos 4, si yo los miro al microscopio, son siempre una sola célula y por lo tanto son unicelulares. En el caso de que estén formados por más de una célula, es decir, por varias células, decimos que son organismos pluricelulares, ¿vale? ¿Ejemplos? Pues animales, plantas, hongos superiores como las setas. ¿Un truquito? ¿Quiénes van a ser pluricelulares? Pues todos los que no sean unicelulares. ¿Os aprendéis estos? Bacterias, arqueas, levaduras y protozoos. Entonces, todo lo que no sea bacteria, arquea, levadura y protozoo, que luego habrá excepciones, pero bueno, todo lo que no sea bacteria, arquea, levadura y protozoo son seres, organismos pluricelulares. Preguntan por ahí que si las arqueas son buenas o malas para el ser humano. Pues depende. Bueno, no lo sé. Creo recordar que no hay... Bueno, estoy hablando de memoria. Que no hay arqueas patógenas o que yo sepa. Normalmente las arqueas van un poco, según lo que yo sé, van un poco a su bola. Son bacterias que viven en zonas muy extremas, que son como... no primitivas, pero que están preparadas para vivir en ambientes extremos, ¿vale? Entonces, ¿son malas? No.
son ni buenas. Están ahí tranquilamente y no molestan a nadie, ¿vale? No como algunas bacterias, que algunas bacterias sí que son patógenas, que nos hacen daño, es así. Pero recordad que también hay bacterias buenas, bacterias beneficiosas, las del yogur, las de nuestra microbiota intestinal, ¿vale? Patógeno significa que nos infecta, que nos afecta y nos provoca una enfermedad. Un organismo patógeno es un organismo que te produce una enfermedad. Por ejemplo, cuando a veces tenéis una gastroenteritis y no es vírica, es bacteriana, pues es porque de alguna forma os habéis comido una bacteria o os ha infectado una bacteria patógena y os ha producido esa enfermedad, esa gastroenteritis. Preguntan también si estos son los únicos unicelulares. Bueno, aquí también podríamos hablar de algunas algas que son unicelulares, pero como no os he querido liar un poco, con que os sepáis que estos son unicelulares, perfecto, ¿vale? Siempre hay excepciones. Y cosas que no vemos porque, bueno, también es que el nivel, en primero de eso, nos puede exigir un nivel mucho más alto. Muy bien, esto es fácil, ¿vale? Así que lo pasamos. Vistos los tipos de organismos según la cantidad de células que tienen, vamos a ver ahora, un momentito que me pongo mejor el micro, vamos a ver ahora los tipos de células que hay. Entonces, tenemos dos grandes tipos de células, las procariotas y las eucariotas. La principal diferencia entre procariotas y eucariotas son que las procariotas no tienen núcleo, ¿vale? Y las eucariotas sí, ¿vale? Hay más diferencias, no solamente esto. Por ejemplo, aparte de no tener núcleo, las procariotas suelen ser más pequeñas. Y las eucariotas, además de tener núcleo, habitualmente tienen orgánulos con membrana, ¿vale? Membrana es que como que tienen otra capa dentro de la membrana de ellos, ¿vale? Como que están protegidos por otra capa externa, esos orgánulos. Además de saber las características de procariotas y eucariotas, también tenemos que saber quiénes son. Y aquí, igual que antes, ¿quiénes son las procariotas? Muy fácil. Las bacterias y las arqueas. Por lo tanto, ¿quiénes van a ser todos los demás? Eucariotas. Es decir, todo aquello que no sea ni bacteria ni arquea va a ser eucariota. Y todo aquello que sea bacteria o arquea va a ser procariota. ¿Vale? Creo que lo he dicho bien. Si no, aquí lo tenéis, ¿vale? Por lo tanto, pues eucariotas que van a ser animales, vegetales, protozoos, ¿vale? De todo, menos que no sean bacterias ni arqueas. Pregunta Ximena que cómo sé si hay núcleo o no. Vale, es una buena pregunta. En principio, si a ti te ponen dos fotos de dos células, tú deberías, en las que tienen núcleo, vas a ver que tienen como una zona mucho más oscura, redonda, mucho más oscura, que se ve muy claramente que hay un material genético, pero que está como dentro de una capita, ¿vale? Os decía que, ¿os acordáis que os puse el ejemplo antes del globo de agua? Que el globo de agua tenía la capa externa, tenía el citoplasma y luego tenía un espagueti por ahí dando vueltas. Pues si ese espagueti, en vez de estar por ahí dando vueltas en el globo de agua, está metido en un globo de agua más pequeño dentro de ese globo de agua grande, ese globo de agua más pequeño sería el núcleo, ¿vale? Y es que el ADN está dentro del núcleo, ¿sí? Entonces es eso. ¿Cómo sé yo? Que preguntaba Ximena, ¿cómo sabemos si tiene núcleo? Pues porque se ve una estructura redonda, grande, mucho más clara. Si no, verías como que el ADN está como más como un espagueti, como una especie de hilo por todas partes, ¿vale? Esa es la forma que os puedo decir. Lo veremos ahora, porque ahora vamos a ver la estructura de la bacteria, que es procariota, y vamos a ver cómo tiene el ADN por ahí suelto. Y veremos luego la célula eucariota, cómo el ADN está metido en un núcleo, ¿vale? Bien, los protozoos son unos organismos que son eucariotas, pero son unicelulares, ¿vale? Que son una especie de mini-organismos así unicelulares que viven normalmente en las charcas, viven en el agua, en agua estancada, ¿vale? Vamos a hacer una práctica de laboratorio en la que los vamos a ver en el microscopio. Así que bueno, ya llegaremos a ello y hablaremos de lo que son. De momento que sepáis que son unicelulares, pero son eucariotas, ¿vale? Más preguntas. Y los protozoos, eso ya lo he dicho. Unicelulares, ¿vale? Preguntan por ahí, que no tiene muchas esperanzas de aprobar, ¿cuánto por ciento cuesta la nota? Ya se ha dicho que la ley educativa ha cambiado,
Ya los exámenes no es que cuenten un porcentaje, sino que se evalúa de una forma distinta que va por competencias específicas y criterios de evaluación. Una cosa muy compleja que me resultaría muy difícil explicaros. Entonces, no hay un porcentaje como tal. Es simplemente que esos ejercicios que hay en el examen se van a evaluar de forma independiente y van a evaluar diferentes destrezas que vais a tener que aprobar o no. No os preocupéis. Olvidaos de aprobar o suspender. Tenéis que hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Y sobre todo cada uno de los ejercicios. Y aquí no vais a suspender un examen o no, vais a suspender ejercicios, ¿vale? Bueno, un lío. Olvidaos, hay que estudiar y hacerlo lo mejor posible. Vale. Mira, estoy viendo que te está entrando algún exalumno. Bienvenido y encantado. Claro que me acuerdo, Nico. Seguimos. Vale, sigo con la clase, ¿vale? Que me distraigo con el chat. Bien, ya hemos visto la diferencia entre procariotas y eucariotas. Ahora vamos a ver... y se me olvidaba, perdonad. Además de las eucariotas hay dos tipos. Bueno, hay más de dos tipos, pero este año vamos a ver simplemente la animal y la vegetal, ¿vale? Y qué diferencias tienen unas con otras. Muy bien. Esto de aquí es la estructura de la célula de procariota, ¿vale? Hola, ¿qué tal estáis? Perdonad, que es que me distraigo. A los que estáis nuevos de otros años, os acordaréis de que esto también lo vimos con vosotros, ¿vale? Repito, esto es la estructura de la célula procariota, ¿vale? Célula procariota. ¿Tiene núcleo la célula procariota? No. ¿Cómo sé que no tiene núcleo? Ximena, pues mira, ¿cómo está el ADN? ¿Está metido en como en una bola o está por ahí suelto? Pues está suelto, aquí lo veis. El ADN como un espagueti dando vueltas, ¿vale? Está suelto, por lo tanto es procariota. ¿Qué partes tiene la célula procariota? Pues tiene una parte recubriendo por fuera, que es la pared celular. Por dentro de esa pared celular que les da rigidez y les da protección, ahí está la membrana celular, que su función es guardar dentro el citoplasma, ¿vale? Y luego intercambio de sustancias y esas cosas. Tenemos también los ribosomas, que son unos órganos pequeñitos y circulares que se encargan de la síntesis de proteínas. Y tenemos luego, lógicamente, el ADN, que es el material genético, que, repito, está libre en el citoplasma y, por lo tanto, es una célula procariota. Y tenemos, finalmente, el flagelo, que el flagelo le servía ¿para qué? Lo hemos visto bien en Kahoot y el otro día en la otra clase. Le sirve para un sistema de locomoción, ¿vale? Las bacterias cuando tienen un flagelo, bueno, no todas, pero que lo utilizan así para moverse. ¿Vale? Vale, preguntitas. ¿Para qué sirve el citoplasma? Bueno, el citoplasma, su función es como contener todo, es como un líquido, ¿vale? El citoplasma es un líquido en el que están todas las cosas ahí flotando, ¿vale? Es el líquido donde está el ADN, donde están los ribosomas, donde está, en este caso, pues, algunas de las proteínas, ¿vale? El examen, Eric, se va a hacer en papel, ¿vale? Se va a hacer en papel. Todavía no hemos llegado a ese nivel de digitalización para hacerlos en ordenador. Algún día, llegará. De momento, todo es en papel. Seguimos, pues. Bueno, os ha quedado claro, perdonad, la estructura de la célula procariota, ¿vale? Bien. Pues vamos con la otra. Vamos con la célula eucariota. ¿Cuál es la principal diferencia? Uy, que no estoy enfocado. Ahora sí. ¿Cuál es la principal diferencia de la célula procariota con la eucariota? Pues que tiene núcleo. ¿Dónde está el núcleo? Aquí está. Miradlo. Este pedazo de trozo de círculo es el núcleo. Aquí dentro estará el ADN. ¿Vale? Fijaos. Aquí el ADN estaba suelto. Aquí el ADN está dentro del núcleo. ¿Vale? Bien. ¿Aproximadamente cuánto mide una célula? Pues depende de la célula. Hay tamaños muy, muy diferentes. Pero bueno, una bacteria, por ejemplo, solemos decir que mide pues un micrómetro, ¿vale? Que es como la millonésima parte de un metro. O sea, tú coges un metro y dices, ¿1 millón de veces más pequeño? Pues eso es una bacteria, ¿vale? Las células eucariotas son un poco más grandes. Uy, perdón. Que me equivoco de escena. Vale, célula eucariota vegetal. Aquí la tenemos, ¿vale? Vamos a ver qué partes tiene. Vamos a ver qué partes y qué orgánulos está formada. Vimos que el núcleo era donde se almacenaba la información genética. Vimos que las mitocondrias, que son estas de aquí, que tienen esta forma, se encargan de realizar los procesos energéticos celulares. Vimos que el retículo endoplasmático se encargaba de la síntesis de proteínas, que es lo mismo que la producción de proteínas. Luego,
un primo, podríamos decir, del retículo endoplasmático que se llama aparato de Golgi, que se encarga de modificar las proteínas que producen los ribosomas y el retículo endoplasmático, ¿vale? Es decir, el retículo y los ribosomas sintetizan proteínas, producen proteínas. ¿Y quién se encarga de modificarlas? Este de aquí, ¿vale? Este de aquí, que es el aparato de Golgi. Muy bien. Luego, como estamos en una célula vegetal, tenemos unos orgánulos que solo son únicos y exclusivos de la fotosíntesis, perdón, de la célula vegetal. ¿Por qué? Porque los vegetales, las plantas, ya sabéis que tienen una capacidad que es que son autótrofas. Lo veremos luego en la nutrición. Pueden producir su propio alimento. ¿Y gracias a qué pueden producir su propio alimento? A los cloroplastos. Porque en los cloroplastos hay una proteína. Hay un sistema, una molécula que es capaz de captar la luz del sol, la luz solar, y transformarla en alimento. Esos son los, como veis aquí, los cloroplastos. ¿Vale? Luego tenemos que también es exclusiva de la eucariota vegetal, que es la pared celular, que le aporta rigidez, protección, turgencia. Y la membrana celular, que tienen todas las células, y por lo tanto estará justo por dentro de esa pared celular. Después tenemos el citoplasma, que es lo que hemos dicho, que es el líquido que está dentro de la célula. Y tenemos también una vacuola. Bueno, tenemos también todos estos orgánulos, a veces los hay y a veces no, ¿vale? Hay células que pueden tener vacuolas y otras células que no. En este caso sí que la tienen, para enseñárosla, ¿vale? Y la vacuola, su función es almacenar sustancias. Y os decía, pues hay células que almacenan agua, hay células que almacenan grasa, por ejemplo la de nuestros michelines. Las células de nuestros michelines, que se llaman adipocitos, esas células tienen unas vacuolas gigantescas que almacenan lípidos, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo iremos viendo. Bien, ¿os ha quedado claro más o menos las funciones y los nombres de los orgánulos de la eucariota vegetal? ¿Vale? Voy a ver un poco alguna pregunta. ¿Habrá que dibujar células? Ya veremos. Más preguntas. ¿El citoplasma quema o algo así, no? No, el citoplasma... No, eso es el plasma. Pero el plasma es otra cosa, no es el citoplasma. El citoplasma es un líquido, no quema, no. Más preguntas. El aparato de Golgi ya lo he explicado, ¿para qué servía? Vale. ¿Cómo es capaz de captar la luz si está dentro del organismo? Bueno, porque es que en realidad las células, aunque aquí las pintemos de colores, las células son generalmente incoloras. Y luego, claro, tú en una planta, la célula que está en la raíz debajo de la tierra, esa no capta luz, porque la luz no llega hasta allá. En un tallo, las células que están dentro del tallo no captan la luz. Captarán la luz justo las que están fuera o, fundamentalmente, las de las hojas, ¿vale? Porque fundamentalmente, y las de las hojas no todas, sino las que están más o menos en la capa más superficial, ¿vale? A ver, el citoplasma. Repito una última vez. No es que tenga una función como tal, simplemente es que es el líquido que está dentro, es el fluido interno donde está todo lo demás. Pensad que es como un globo de agua, que no está vacío. Las células no están vacías de aire, están llenas de un líquido. Pues ese líquido que está dentro de las células, que no es solo agua, pero fundamentalmente agua, se llama citoplasma. ¿Vale? Repito, el citoplasma es el líquido que está dentro de las células. ¿Vale? Y su función es contener todo lo demás. Vale, espero que haya quedado claro. Y esta era la célula eucariota vegetal. Y ahora vamos a ver la célula eucariota animal. Y os la voy a hacer una transición para que veáis qué diferencia hay. Fijaos. ¿Lo veis? Vale. Aquí están cambiando cosas. Vamos a fijar qué cambia. Lo primero que cambia, claramente, es lo de fuera. ¿Qué es esto de fuera que había en la vegetal? Esto es la pared celular. En las células eucariotas animales no hay pared celular, desaparece. Y como decíamos, la pared celular le da una rigidez y le da una forma como poliédrica, ¿vale? Como poligonal. Como en las animales no hay esa pared que constriñe a ese citoplasma, a esa membrana, en las animales, como veis aquí, la forma es un poco al tuntún, un poco redondeada. También, lógicamente, depende del tipo de célula. ¿Qué más cosas están cambiando? Fijaos en los cloroplastos. Fijaos en los cloroplastos. Desaparecen, ¿no? Hombre,
Esto es lógico. Yo como animal, como persona con células eucariotas animales, ¿puedo hacer la fotosíntesis? Si yo cojo así y me pongo al sol, ¿cómo? No, ¿no? No puedo. ¿Por qué? Porque mis células no tienen cloroplastos. Porque las células animales no tienen cloroplastos. ¿La de las plantas? ¿La de los vegetales? Sí. Y por eso son autótrofas y hacen la fotosíntesis. Nosotros y los animales y los hongos, no. ¿Vale? Y eso es, repito, porque no tenemos cloroplastos. Y luego hay una cosa más que aparece, que veis aquí que son como unos tronquitos, ¿vale? Estos son los centriolos. Y los centriolos son un orgánulo celular que solo lo hay, como repito, en las células animales, células eucariotas animales, y su función es organizar el citoesqueleto. Y preguntaréis, ¿qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto es una especie de tubos, de cables, vamos a llamarlos así de momento, que hay por todo el citoplasma aguantando los orgánulos en su sitio, ¿vale? Los orgánulos no están flotando por ahí. No. Están todos en su sitio. Porque hay como una red de tubos transparentes, invisibles, podríamos decir, que los sostienen en su lugar. Y el que se encarga de controlar todos esos tubos es, como veis aquí, los centriolos, ¿vale? Que organizan el citoesqueleto. Preguntas. ¿Va a entrar el animal? O la vegetal, o la procariota, o ninguna de las tres. Yo qué sé, no os lo voy a decir, lógicamente, ¿vale? Ah, vale. Me pregunta Rodrigo, que aquí se me coló. Fijaos, aquí hay unas manchas verdes que hay en el citoplasma, que no he puesto qué nombre son. Esto, no os preocupéis porque no lo tenéis que saber para este curso, pero bueno, son los lisosomas, ¿vale? Que son otros orgánulos que veremos en tercero de la ESO, que se encargan de digestión celular, de enzimas, ¿vale? Pero ahora no es tan importante. Vale. Un momentillo, que me pongo bien esto. Perfecto. Muy bien, seguimos. Vale. Tenemos claras las funciones de... Las funciones de los orgánulos y sobre todo las diferencias entre la vegetal y el animal. Espero que sí. Acordaos que en clase, vimos que, os dije, que yo si miro al microscopio una célula, pues no la veo así, pintada de colorines y tan clara. Si la veo al microscopio se va a ver mucho peor, os lo prometo. Las veremos en el laboratorio, ¿vale? Vamos a ver células vegetales y células animales. Claro, nuestros microscopios de laboratorio pues cuestan 400, 500 euros. No es un microscopio carísimo, ¿vale? Nos permite ver células, pero no con mucha precisión. Pero os contaba que hay un tipo de microscopios muy caros que se llaman microscopios electrónicos, que aquí en Cantabria hay varios. Yo he usado uno de ellos en el IDIVAL, ¿vale? En Valdecilla, que me permite ver las células con mucho más aumento. ¿Y cómo se ve una célula en un microscopio electrónico? Pues fijaos, así. ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí es el núcleo, ¿vale? Este de aquí que parece un tronquito, los centriolos. Mirad, esto de aquí, no os lo pone, pero son mitocondrias, ¿vale? Esto que no se ve casi nada es el aparato de Golgi. Mirad cómo se ven las mitocondrias. Un poco feas, ¿no? Pues es que la vida es fea en general, ¿vale? No es tan ideal como la pintamos en clase. Por ejemplo, aquí veríamos un aparato de Golgi. Así es como se ve un cloroplasto, ¿vale? Al microscopio electrónico. Esto es el retículo endoplasmático y esto es una mitocondria. Bueno, para que veáis que no todo es tan ideal como lo pintamos en los dibujos, simplemente. Y que para esto necesitamos un microscopio electrónico. Vale. Vamos a ver más preguntas. ¿Qué pasaría si se soltaran los orgánulos del citoesqueleto? Bueno, que estarían por ahí flotando, pero a veces hay momentos de la célula, por ejemplo, cuando se está dividiendo, que necesita un orden determinado de los orgánulos para repartirse bien en dos células hijas. Bueno, no quiero liaros. ¿Qué pasaría? Pues que estarían por ahí flotando, ¿vale? En principio no suele ocurrir. Algunos sí que flotan en el citoplasma, otros no, ¿vale? Muy bien, seguimos. Voy muy rápido, ya. Perdonad que vaya muy rápido, pero es que como tampoco quiero estar 4 horas hoy dando el tema, que no os quiero aburrir y no quiero estar mucho tiempo, voy rapidito.
Si ha habido partes que no las habéis cogido en directo, no os preocupéis. El vídeo este lo voy a resubir a YouTube en cuanto acabemos. Lo podéis ver ahí tranquilamente, a vuestro ritmo y sin problemas, ¿vale? Si tenéis dudas. Lo del peroxisoma, olvidaos de ello, ¿vale? Peroxisoma, no, nada, no he hablado de ello, ¿vale? No existe de momento. Bueno, existen, pero no tenéis que saberlo, ¿vale? Efectivamente, es un microscopio tan caro que solo se ve en blanco y negro, pero me da una precisión de narices. Solo se ve en blanco y negro porque yo no estoy viendo luz, estoy viendo electrones. Bueno, si es que tampoco sabéis lo que son los electrones, tampoco os puedo decir. Pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Bien, hicimos un ejercicio en el que también, para que os quedase claro, hacíamos un diagrama de Venn en el que diferenciábamos qué era solamente de la célula animal, qué era solamente de la célula vegetal y qué era de las dos, ¿vale? Venga, vamos a ver rápido que esto lo tenéis clarísimo, o lo tenéis que tener clarísimo. Pared celular, solo de la vegetal. Retículo endoplasmático, de las dos. Núcleo, de las dos. Aparato de Golgi, de las dos. Perdón, que hay abajo, no lo veo. Vacuola, de las dos. Ribosomas, de las dos. Centriolos, solamente del animal. Membrana celular, de todo, por supuesto. Y los cloroplastos, solamente de la vegetal, ¿vale? Y aquí metíamos un extra de dificultad, que era... bueno, dificultad. Muy bien, esto aquí estamos hablando de la célula eucariota, animal o vegetal. Pero también quiero que lo comparéis las dos eucariotas con la procariota, ¿vale? Y teníamos la siguiente diapositiva, fijaos. Y se reordena todo. Acordaos que la zona sombreada por las tres es que lo tienen las tres. Si eso está sombreada por las dos, lo tienen dos, ¿vale? Vamos a ir viéndolo. ¿Qué es exclusivo de la célula procariota? El ADN libre en el citoplasma. ¿Qué es exclusivo de la eucariota vegetal? Los cloroplastos. ¿Qué es exclusivo de la eucariota animal? Los centriolos, ¿vale? Y preguntamos, ¿qué se comparte entre el animal y la procariota? La pared celular, ¿vale? Tanto las procariotas como la célula vegetal tienen pared celular, ¿vale? ¿Hay algo exclusivo de la eucariota animal y la procariota? ¿Hay algo exclusivo de la eucariota vegetal y la animal? Sí, lo hemos visto antes, ¿vale? Vacuola, núcleo, mitocondrias, retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Y, que lo vimos al principio, ¿qué es común a las tres? Pues lo que dijimos siempre. Ribosomas, membrana celular y citoplasma, ¿vale? Y luego también, lógicamente, el material genético. Pero unos están en forma de núcleo, en las eucariotas, y en otro está en forma de un cromosoma bacteriano o un ADN por ahí flotando, ¿vale? Aunque en el núcleo, dentro de ese núcleo, también hay el ADN, ¿vale? Los centriolos, Daniela, ya lo hemos visto, ¿vale? Organizan el citoesqueleto. ¿Entra la procariota? Por supuesto. ¿El flagelo qué es? Es un medio de locomoción. Un medio para moverse las bacterias. Avanzamos. Bueno, claro. Vale, ya sé lo que preguntas, Tarek. ¿El flagelo es exclusivo de las células procariotas? Pues no. No, porque hay células eucariotas que tienen flagelo, pero no os quiero liar, ¿vale? No os voy a preguntar por el flagelo, no os preocupéis. Seguimos. Hicimos un formulario en el que vimos, pues, hablamos sobre células y orgánulos, más o menos un ejercicio de clase, y ya, por fin, hemos terminado el apartado 2, ¿vale? Es decir, ya hemos visto las biomoléculas que conforman los seres vivos y ya hemos visto las células, las que están formadas los seres vivos, qué tipos hay, sus orgánulos, sus características, las diferencias y todo, ¿vale? Pues ya entramos simplemente en la recta final, ¿vale? Entramos ya en lo último del tema, que es la tercera condición para que algo fuese considerado un ser vivo, que es que realicen las tres funciones vitales. ¿Cuáles son las tres funciones vitales? Nutrición, relación y reproducción. Las vamos a ver ahora. ¿Bien? Vamos a ello. La nutrición. Antes de que veáis este esquema, la nutrición, si os acordáis en clase, lo trabajasteis vosotros de forma autónoma. Es decir, yo dije, bueno, hoy en esta clase, en vez de dar yo la clase, la vais a estudiar cada uno de vosotros por vuestra cuenta. Y os di un texto y os enseñé a subrayar, os enseñé a marcar las palabras importantes, cómo es la rutina para ponerse a estudiar. Acordaos que primero lo que hacíamos era leíamos rápido, luego leíamos lento, luego empezamos a subrayar las palabras más importantes, ¿os acordáis? Que os decía que os tenía que quedar al final como si fuera un indio hablando.
perro come que va a casa, por ejemplo. Bien, eso sirve para... Y os va a ser muy útil, por ejemplo, acordaos que os he subido unos apuntes en PDF al Classroom, pues igual hay alguno de vosotros que le gusta estudiar por ahí y quiere subrayarlo, pues perfecto, ¿vale? Entonces os enseñé cómo subrayar y os enseñé también que el culmen, la fase final para estudiar, era coger todo ese texto subrayado y reflejarlo en un pequeño esquema o en un pequeño mapa conceptual, ¿vale? Que lo resumiese todo. El objetivo de todo esto, de estudiar, es que normalmente ahora, hombre, ahora no tenéis que estudiar mucho. En primero de la ESO y venís del cole, no habéis estudiado mucho, entonces muchos de vosotros, yo sé, que estudiáis de memorieta. Eso ahora os puede valer, pero cuando vayáis avanzando en los cursos de secundaria y bachillerato, olvidaos, porque va a haber tanta información que os va a ser imposible aprendéroslo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues de esas 10.000 palabras o de esas 5.000 palabras, me tengo que quedar pues con lo menos posible, pues con 1.000. Y esas 1.000 sí que me las aprendo, o con 500, ¿vale? Y eso lo logramos subrayando y haciendo un esquema. Nosotros lo aplicamos a la nutrición. De todas formas, cada uno de vosotros acordaos que se hizo un esquema y me lo enviasteis por Classroom. Bueno, algunos no, y por eso tenéis un 0, ¿vale? Pero los que sí que me lo enviasteis, os lo evalué también. Y aún así, como veis aquí, yo os colgué también mi propio esquema para que lo entendieseis, para que vieseis cómo haría yo ese esquema, para que lo tuvierais también de referencia, ¿vale? Y veíamos que la nutrición, pues su función es que son todos aquellos procesos en los que los organismos obtienen materia y energía pues para crecer, para vivir en general, ¿vale? Y que la nutrición se dividía en dos fases. La primera fase, que es la obtención de alimento, y la segunda fase, que es la producción de energía, ¿vale? Lógicamente, primero siempre voy a tener que producir mi alimento y luego tener que gastarlo para producir energía, ¿vale? Dentro de la primera fase hay dos tipos de nutrición. Está la autótrofa y la heterótrofa, ¿vale? La autótrofa es que hay organismos en nuestro planeta que son capaces de producir su propio alimento. Si os fijáis, son capaces de coger CO2 y sales y agua del medio ambiente y transformarlo en azúcares, que son nutrientes, ¿vale? ¿Quiénes son estos? Pues como digo, son los autótrofos, ¿vale? Los autótrofos son capaces de producir su propia comida. ¿Qué dos tipos de nutrición autótrofa hay? Pues está la fotosíntesis, que es simplemente que para producir ese alimento utilizan la luz solar, ¿vale? Y la quimiosíntesis, que utilizan como fuente de energía las reacciones químicas, ¿vale? Lo habitual, lo más habitual, que son, por ejemplo, las plantas, es que sean fotosintéticas, es que produzcan su propia comida a partir de la luz del sol, ¿vale? Como un ejemplo que os decía son las plantas. ¿Y en qué orgánulo, que lo hemos dicho ya, se produce la fotosíntesis? En los cloroplastos, por supuesto, ¿vale? Pero claro, ¿qué ocurre? Que la nutrición, como decíamos, pueden producir sus propios alimentos, pero también puede ocurrir que no los puedan producir. Y se llaman a estos que no pueden producir su propia comida, se llama nutrición heterótrofa. ¿Un ejemplo de heterótrofos? Nosotros, yo os lo decía antes, yo si tengo hambre en el instituto, en el recreo, tengo que ir a la cafetería a comprar algo y comerme algo. O cazar un animal y comérmelo, ¿vale? Yo no puedo ir al patio y ponerme a tomar el sol y ya me lleno. No. ¿Por qué? Porque no soy autótrofo, soy heterótrofo. Para obtener mi energía me tengo que comer otras cosas. Concretamente me tengo que comer otros seres vivos. ¿Vale? Entonces, repito, los heterótrofos, la energía, ese alimento, lo obtienen comiéndose a otros seres vivos. Y un ejemplo somos nosotros, los animales. ¿Vale? Bien, pues obtenido el alimento, ya sea producido por ti mismo o comiéndote a otra gente o otras cosas, tenemos que entrar en la fase de producción de energía. Y a esta fase la conocemos como respiración celular. ¿Vale? ¿Qué es la respiración celular? Simplemente es un proceso que ocurre, como veis aquí, en las mitocondrias. Y simplemente es que cojo ese alimento que he obtenido antes, ya sea que lo obtengo yo o se lo robo a alguien o me lo como a alguien, cojo ese alimento, lo junto con oxígeno, ¡plas! Y obtengo energía. Y esa energía me vale para funcionar. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Se necesita oxígeno y con esos azúcares que había producido y el oxígeno, obtengo energía y CO2. ¿Vale? Entonces, repito y resumo rápidamente la nutrición. La nutrición es la función vital
por la que los organismos obtenemos materia y energía del medio. Tiene dos fases. La primera, que es la obtención del alimento, y la segunda, que es la producción de energía. La obtención de alimento puede ser de dos tipos, autótrofa y heterótrofa. Y además la autótrofa tiene dos subtipos, que es la fotosintética, o sea, la fotosíntesis o la quimiosíntesis, ¿vale? Es un poco lioso, pero bueno, que os vaya quedando claro. Y luego, de la heterótrofa solo hay un tipo, heterótrofa, ¿vale? Y esa es la fase de producción de alimento. Y en la fase de producción de energía se llama respiración celular y hace falta oxígeno, se realizan las mitocondrias y tú juntas ese alimento que habías producido antes o que habías buscado antes y lo quemas utilizando oxígeno y obtienes de ahí energía. ¿Vale? Voy a leer comentarios ahora, venga, a ver, por si no os ha quedado claro. Vale, el texto que os di entra el último apartado. Pues no me acuerdo. Si es la respiración celular, por supuesto. Vamos a ver. Luego os paso el canal de YouTube, no os preocupéis, ¿vale? A ver si cuando acabe el stream os lo pongo en el chat para que podáis entrar ahí. Pero todavía no lo he subido, ¿eh? ¿Son muchas cosas? Ximena, bueno, puede ser, no te voy a decir que no. Pero tampoco son tan difíciles, ¿vale? Y poco a poco lo vais a ir relacionando. Tampoco es tanto, yo creo, ¿eh? Vale. Bien. Vale. Vale, que sí, Ximena, que te vas a acordar de todos. Os lo prometo que os vais a acordar. Que sí, que no va a ser difícil. ¿Vale? Bien. Pues ya hemos visto la nutrición. Pasamos a la función de reproducción. La función de reproducción es simplemente la función vital por la que los organismos, los seres vivos, son capaces de producir organismos similares a ellos. Como os decía en clase, vuestros padres en algún momento hubo un proceso de reproducción y obtuvieron un organismo parecido a ellos que sois vosotros, ¿vale? Pues también pasa con las bacterias. Las bacterias de repente están así y hacen ¡plop! Y se obtienen dos células, ¿vale? Dos bacterias. Eso también es reproducción, porque de una bacteria ¡plop! Se separa en dos. Eso es reproducción. De un organismo obtengo organismos nuevos que se parecen a los anteriores, ¿vale? Y tenéis que saber que existen dos tipos de reproducción. La reproducción asexual y la reproducción sexual. Fundamentalmente es que la asexual solo hace falta un individuo. Solo me basta un individuo. Os ponía el ejemplo de, si yo estoy en clase y aquí me empieza a salir un Óscar entero, como que un clon de mí, un siamés que luego hace plop y se separa de mí y aquí seríamos dos Óscares, eso es asexual, porque solo me he bastado con mí mismo. A ver, los seres humanos no tenemos reproducción asexual como método de proliferación, ¿vale? Pero los que sí que tienen este método de reproducción son, fijaos, las bacterias, las levaduras, las arqueas y los protozoos. Un truquito que os puede venir bien es que aquellas... bueno, no quiero liaros, da igual, os lo aprendéis. Bacterias, arqueas, levaduras y protozoos tienen reproducción asexual. Y repito, solo hace falta un individuo, ¿vale? Me basto conmigo mismo para reproducirme, para hacer copias de mí mismo. ¿Qué otro tipo de reproducción tenemos? Tenemos la reproducción sexual, en el que hacen falta dos individuos y generalmente un macho y una hembra, ¿vale? Entonces, que se dice de diferente sexo. ¿Qué hace el macho y la hembra? Pues el macho produce gametos, que se llaman gametos, ¿vale? Que son como unas celulitas especiales de reproducción. La hembra produce sus gametos de reproducción. En el caso de los humanos, esos gametos, en los machos se conocen como espermatozoides y en las hembras se conoce como óvulo, ¿vale? Y ese gameto masculino, espermatozoide, y ese gameto femenino, óvulo, se juntan, ¿vale? Y dan lugar a una célula inicial, una sola célula inicial que se llama cigoto, ¿vale? Y luego ese cigoto se va a ir multiplicando, plop, 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 y va a dar lugar a un bebé que sois vosotros. Un feto que habéis sido vosotros que nacisteis, ¿vale? ¿Qué os iba a decir? Vale. Todos y cada uno de vosotros, en algún momento de vuestro desarrollo embrionario, ¿vale? Antes de ser niños, fuisteis una célula. Fuisteis un cigoto, una pequeña célula así. ¿Qué ocurrió cuando se unió ese gameto masculino con el gameto femenino? ¡Plap! ¿Vale? Más o menos, espero que os quede claro, ¿vale?
¿Quiénes son los que tienen reproducción sexual? Pues los organismos complejos. Animales, plantas, las setas, ¿vale? Ximena pregunta, ¿eres un cigoto? No, tú ahora no eres un cigoto. Tú tienes millones de células. Pero en algún momento fuiste un cigoto, ¿vale? Ahora no, lógicamente. El cigoto es simplemente cuando eres una célula, ¿vale? A ver, más preguntitas. Pam, 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 pam. Vale. ¿Qué era un feto? Un feto es un estadio embrionario de cuando un bebé se está desarrollando, ¿vale? Cuando ese cigoto ya se ha multiplicado mucho y son muchas células y ya empieza a tener una forma humanoide, no del todo, eso se llama feto, ¿vale? Cuando está dentro de la barriga de vuestra madre, ¿vale? Del útero de vuestra madre. Y ya está, eso es. Pero no confundáis feto con cigoto. El cigoto es solamente una célula, ¿vale? Bien. Pam, 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 pam. Vale, o sea que antes de nacer éramos unicelulares. Bueno, antes de nacer depende. Cuando estabas a punto antes de nacer, no, ya eras pluricelular, tenías millones de células. Pero el día que naciste, aproximadamente 9 meses antes, ahí eras un cigoto. Una única célula. Y un poco antes fuiste 2 celulitas, que son los cigotos. El de tu madre y el de tu padre. Biológico, ¿eh? Aquí no hablamos... Ya os dije que aquí en biología hablamos en términos de naturaleza, en términos de reproducción biológica. No hablábamos luego de reproducción de otro tipo de social. Eso no tiene nada que ver, ¿vale? Aquí hablamos de cómo los organismos, los seres vivos, se reproducían y había progenie, ¿vale? Muy bien. Pues espero que os haya quedado claro. Repito, para acabar ya. Asexual, solo hace falta un organismo. Sexual, hacen falta al menos 2 organismos, ¿vale? Se juntan 2 gametos y dan lugar a un cigoto. Y ese cigoto se desarrollará para dar lugar a un individuo adulto, ¿vale? Bien. Por ejemplo, mira, aquí os lo puse. Fijaos, este es un ejemplo de reproducción sexual, ¿vale? Aquí vemos unas bacterias multiplicándose. A ver, esto es una secuencia acelerada, pero igual aquí son pues unas 3 horas como mucho, ¿eh? Para que veáis qué rápido se multiplican las bacterias. Escherichia coli, que es un tipo de bacteria, en condiciones ideales, de en torno a unos 37 grados, es capaz de duplicarse asexualmente, lógicamente, cada 20 minutos. Es decir, cada 20 minutos se multiplica por 2. Pero claro, imaginad una bacteria de Escherichia coli, de esa bacteria. A los 20 minutos hay 2. A los 40 hay 4. A la hora hay 8, 16, 32, 64. Así hasta millones. Pensad lo rápido que pueden crecer unas bacterias si tienen condiciones ideales. Sí. Y esto, para que lo relacionado con matemáticas, son potencias de 2. Al principio hay una bacteria, luego hay 2. O sea, una bacteria es 2 a la 0, porque 2 a la 0 es 1. 2 bacterias, 2 a la 1. 4 bacterias, 2 a la 2. 8 bacterias, 2 al cubo. ¿Sí? ¿Lo veis? 16 bacterias, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 32. Y así sucesivamente. ¿Habéis tenido un examen de eso? Pues me alegro, para que veáis que en biología también hay matemáticas, ¿vale? Las matemáticas son inherentes a todas las ciencias, ¿vale? Entonces, es muy fundamental, muy importante que controléis las matemáticas porque hay procesos biológicos que los medimos y los determinamos con procesos matemáticos, ¿vale? Pues genial. Pregunta Tarek que cómo se reproducen los virus. ¿En qué lugar? Bueno, esto lo vamos a ver en el tema siguiente, pero como nota rápida, los virus, su forma de reproducirse es muy rara. No se reproducen entre sí, sino que lo que hacen es que te infectan, te llenan tus células de otros minivirus y luego tu célula explota y esos virus se liberan al medio y van a infectar más células, ¿vale? Pero lo veremos en el próximo tema. Seguimos. Uy, 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 que no carga. A ver, un momentín. Vale, ahora sí. Y aquí veíamos un tipo de reproducción sexual. Si os fijáis aquí hay un... ¿Lo veis? ¿Cómo ha entrado? Hay un cromosoma. Un espermatozoide, ¿lo ves? Ahí va a entrar y de repente ¡plas! Y entra en el óvulo. Si os fijáis, el óvulo es muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande que el espermatozoide. ¿Vale? Y estos son los gametos. Y ya una vez se ha producido esto que se llama fecundación, ¿vale? ¿Qué se forma después de la fecundación de los gametos? El cigoto. El cigoto, ¿vale? Venga, pues seguimos. Ya nos queda, os prometo, ya la última función vital, la función de relación. Muy fácil. Es la función vital por la que los organismos, por la que los seres vivos, se relacionan, interaccionan con el medio que tienen alrededor. Por ejemplo, que aquí hace calor, porque hace calor, estoy sudando de tanta tensión, tanta luz, tanta leche.
Pues esto yo detecto que hace calor aquí. Eso es una relación, porque detecto un estímulo que es la temperatura. ¿Qué respuesta voy a hacer porque hace calor a ese estímulo de temperatura? Pues me quitaré la camisa, ¿vale? Pero bueno, me la quito cuando acabe el stream. ¿Vale? Conceptos. Entonces, relación es la forma de interactuar con todos, con todo el medio ambiente, con todo el ambiente, con todo el entorno. Bien. Y os decía que pasa algo en el entorno, lo recibo como organismo y en función de lo que haya recibido de ese entorno que se llama estímulo, ejecuto una respuesta. ¿Vale? Os he puesto el ejemplo. Estímulo, hace calor, mucha temperatura. Yo como organismo ejecuto una respuesta que es quitarme la camisa. Pero bueno, en clase también os ponía otros ejemplos. Fijaos. Estímulo, jugando al balón tiro, un compañero te tira a dar. Tú como organismo detectas por el rabillo del ojo ese estímulo que es que un balón viene hacia ti y tu respuesta es apartarte. U otro ejemplo, una luz que entra por la ventana es un estímulo. ¿Quién lo capta? Una planta. ¿Qué va a hacer de respuesta esa planta? Pues como la planta quiere luz para crecer, va a crecer como respuesta hacia esa luz. ¿Vale? Pues esto es la función de relación. Vale, bien, seguimos. Vale, pregunta Daniela. ¿Y si son dos gemelos, han entrado dos espermatozoides? Pues aquí, esto no hay que saberlo, pero os lo voy a contar porque, bueno, vamos bien de tiempo. Hay dos tipos de gemelos. Los que son gemelos reales y los que se llaman mellizos, que no es lo mismo, ¿vale? En ambos casos nacen a la vez, ¿vale? Se desarrollan a la vez dos individuos, pero una cosa son los gemelos y otra cosa son los mellizos. En los mellizos sí que hay dos óvulos que son fecundados por dos espermatozoides, ¿vale? Dos óvulos diferentes que se fecundan por dos espermatozoides diferentes. Como hay dos óvulos y dos espermatozoides, van a ser muy diferentes entre sí. Entonces, esos dos óvulos y dos espermatozoides, esas dos personas que van a salir de ahí, esos dos mellizos, suelen ser muy diferentes. De hecho, pueden ser hasta de sexo diferente, ¿vale? Pueden ser un chico y una chica, ¿vale? O un macho y una hembra. O dos machos, pero bueno, que son los mellizos son más diferentes entre sí porque son dos espermatozoides que fecundan dos óvulos. Sin embargo, en el caso de los gemelos, gemelos, es un óvulo que le fecunda un espermatozoide, pero que luego cuando tenemos ese cigoto pasa algo, pasa una cosa rara, que ese cigoto como que se transforma en otros dos cigotos, ¿vale? Entonces hay como dos cigotos y de esos dos cigotos dan dos personas a la vez. ¿Qué va a ocurrir? Que como todo viene del mismo cigoto, esos dos gemelos van a ser genéticamente idénticos, ¿vale? Porque es el mismo espermatozoide y el mismo óvulo. Entonces, van a ser iguales y por eso los gemelos se parecen tanto entre sí y no los mellizos, ¿vale? Y si son trillizos, pues que han entrado tres espermatozoides, efectivamente. Y si son trigemelos, pues es que ha sido que ese cigoto se dividió en tres, ¿vale? Bien. Guille de primero C pregunta si puedo avisar por Classroom cuando esté subido a YouTube. Sí. Cuando resuba el vídeo en YouTube, en Classroom os cuelgo el link. No os preocupéis. Muy bien, pues venga, vamos a acabar. Ya solo nos queda lo último del tema. ¿Vale? A ver si os acordáis. La ciencia y el método científico. Voy a ir muy rápido. Os decía que en la naturaleza ocurren procesos y fenómenos. Y el ser humano normalmente intentamos buscarles explicación. ¿Vale? Queremos saber por qué está pasando esos fenómenos. ¿Vale? ¿Por qué llueve? ¿Por qué hace sol? ¿Por qué hace viento? Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, eso se llaman procesos o fenómenos. Y habitualmente los seres humanos le hemos tratado de dar explicación, de buscar respuestas, ¿vale? Que es la explicación de qué y por qué está pasando. Históricamente, la religión, e incluso ahora modernamente las pseudociencias, han intentado buscar respuestas a estos procesos y fenómenos, pero siempre se han basado en creencias, ¿vale? Se han basado en una serie de procesos mentales para pensar qué estaba ocurriendo, pero que no tenían forma de comprobar si eso era cierto o no, ¿vale? Basado en la creencia. Y os decía yo en clase, ¿qué es lo único que puede llegar a determinar lo que está ocurriendo de verdad? Pues es la ciencia. ¿Y por qué es la ciencia? No es porque lo diga yo, por supuesto. Es porque la ciencia sigue un método, como un método con muchos pasos, que se llama el método científico, ¿vale? Y entonces, la ciencia es la única disciplina que aplica un método para determinar si algo es verdad o no, o por qué está pasando algo y por qué está pasando de verdad, ¿vale?
¿Y por qué? Porque es la única que se basa en evidencias, se basa en pruebas. Como os he dicho, la religión y las pseudociencias se basan en creencias. Tú puedes creer una cosa, pero es que no tienes ninguna prueba científica, ninguna prueba real de que eso es así, ¿vale? Pero el método científico sí que busca esas pruebas. Tú, si alguien te dice algo, me ha pegado fulanito, pues yo te voy a decir, dame una prueba. Igual miro las cámaras y veo cómo te ha pegado una colleja. Entonces ya tengo pruebas. Yo ya puedo decir de verdad, con seguridad, que fulanito te ha pegado una colleja. Si no, es complicado. Entonces, la única forma de llegar a la verdad, de llegar a las respuestas verdaderas, es con la ciencia y aplicando el método científico. Y es por eso, por lo que en clase, vimos cuáles eran las etapas del método científico, que son 7. ¿Vale? A veces son 6, son 7, bueno, puede variar. Aquí vamos a ver 7 este año, ¿vale? La primera es la observación, que es que yo me fijo en algo que está pasando. Digo, ¿qué está pasando? ¿Vale? La segunda etapa es una investigación o información. Hombre, yo si veo algo, primero voy a intentar informarme de qué puede ser lo que esté pasando, antes de sacar conclusiones, ¿no? Vale. Una vez investigado y informado, si no he logrado grandes conclusiones, paso a la tercera fase, que es la formulación de hipótesis. La formulación de hipótesis es plantearme como una mini teoría de qué está pasando, ¿vale? Esto no os preocupéis, que luego vamos a ver un ejemplo. Vamos luego a la cuarta fase. Yo una vez en la fase 3 he formulado una hipótesis, es decir, he hecho una mini teoría que no sé si es cierta o no, porque la hipótesis, tú cuando haces la hipótesis no sabes si es cierta o no. Tienes que comprobarla. Si no la compruebas, es falsa, ¿vale? Entonces, ¿cómo compruebo esa hipótesis? Con el punto 4, que es la experimentación, ¿vale? Tengo que hacer un experimento, de alguna forma u otra. Con el experimento analizo en la quinta etapa los resultados de ese análisis y una vez analizo los resultados saco una serie de conclusiones, que generalmente esas conclusiones digo, vale, a la vista de los resultados, mi conclusión es que mi hipótesis, esta hipótesis de aquí inicialmente, era correcta o no, ¿vale? Si es correcta, puedo pasar a la siguiente fase. Si no es correcta, ¿qué tenemos que hacer? Acordaos. Bueno, perdón. Si es correcta, acordaos que pasamos a difusión, ¿vale? Que la fase de difusión, como dijimos, era contárselo a los demás. Os decía que era muy importante que si descubres algo, no te lo calles tú a ti mismo, que lo compartas para los demás. Si descubres la cura de una enfermedad, a nadie se le ocurre que esa cura de la enfermedad se la va a quedar a esa persona. No. La va a compartir con el resto del mundo. Otra cosa es que se beneficie económicamente de ello. Eso es otro cantar. Pero lo va a comunicar, lo va a difundir, ¿vale? Esa es la difusión. Pero os decía que si llegas aquí a las conclusiones y tu hipótesis inicial no era correcta, tienes que volver al paso 3, hacerte otra hipótesis y volver a aplicar todo de nuevo, ¿vale? Así explicado de primeras es un poco complicado. Vamos a verlo pasito a pasito en un caso práctico, ¿vale? Y os puse en clase. Llego a casa y huele a pizza. ¿No? ¿Esto qué es? ¿Qué es llego a casa y huele a pizza? Pues será la primera fase. Llego a casa y huele a pizza. Es clarísimamente una observación. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahora me toca la segunda fase, que es una fase de investigación e información. Pues por ejemplo, pues miro el WhatsApp a ver si mi madre o mi padre me ha enviado un WhatsApp de que está haciendo una pizza. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues resulta que miro el WhatsApp y no leo nada, ¿vale? Entonces, paso a la siguiente fase, formulación de hipótesis. Tengo que hacer una mini teoría de por qué en mi casa huele a pizza. Vale, pues venga. Por ejemplo, me la invento así. En mi casa huele a pizza porque mi padre está cocinando pizza en el horno, porque va a hacer hoy pizza para cenar. No, es una hipótesis. Mi padre está haciendo pizza en el horno. Vale, correcto. Claro, es una teoría. ¿Tienes pruebas? No. Pues vamos a comprobarlo. Dame las pruebas. Tenemos que hacer un experimento para comprobar si de verdad mi hipótesis es correcta. ¿Vale? Insisto, si alguien te dice algo, una teoría, cualquier cosa, que hay un unicornio en la calle, hay un coche en llamas en la calle, lo que sea, si no te da las pruebas, no le puedes creer. No creáis a nadie que no os dé una prueba. Y a veces es que no hay pruebas, entonces no lo podemos explicar, ¿vale? Pero si cuando alguien nos diga algo, que os den las pruebas, ¿vale? Como en un juicio. En un juicio, si no hay pruebas, no hay caso. Pues aquí lo mismo, ¿vale? Entonces, tenéis que hacer ahora un experimento para comprobar tu hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi padre está haciendo pizza en el horno.
¿Cuál va a ser el experimento que voy a hacer yo para comprobar que mi padre está haciendo pizza en el horno? Pues vamos, voy a la cocina y miro y abro el horno. Primero miro a ver si está mi padre y miro a ver si está haciendo una pizza en el horno, ¿vale? Venga, hago ese experimento. Voy a la cocina a ver si está mi padre haciendo pizza en el horno. Análisis de resultados. Pues mira, resulta que fui a la cocina y mi padre ni estaba, ¿vale? Y el horno estaba apagado. Joder, o sea que no estaba ni mi padre y el horno estaba apagado. ¿Qué conclusiones tengo que sacar? La primera de todas. Muy importante. Mi teoría inicial, mi hipótesis, era incorrecta. Mi padre no está haciendo pizza en el horno. Porque he hecho un experimento y he demostrado que mi padre no está haciendo pizza en el horno. ¿Qué tengo que hacer ahora? Acordaos. Pues tengo que volver para atrás, y hacer otra mini teoría, hacer otra hipótesis. ¿Qué hipótesis es esta? Pues otra. Pues por ejemplo, que lo dijimos en clase. En mi casa huele a pizza porque mi hermana se ha dejado la ventana abierta y ha entrado todo el aire de la calle y resulta que debajo de mi casa hay una pizzería. Por ejemplo, bueno, voy a hacer un experimento para comprobarlo. Experimentación. Voy a la habitación de mi hermana a ver si se ha dejado la ventana abierta y huele a pizza en la calle. Por ejemplo, análisis de resultados. Efectivamente. Voy a la habitación de mi hermana, se ha dejado la ventana abierta y resulta que está entrando un olor de pizza de la calle porque me asomo y veo que justo son las 7 de la tarde y han empezado a hacer pizza debajo de mi casa. Conclusiones. Mi segunda hipótesis era correcta, era verdadera. Es decir, conclusión, en mi casa huele a pizza porque mi hermana se ha dejado la ventana abierta y ha entrado todo el olor de la pizza de la calle de la pizzería de abajo. ¿Qué tengo que hacer? Pues difusión, comentárselo al resto. ¿Qué es lo que hago? Cuando venga mi hermana, lo que sé, de fútbol o de donde venga, le digo, oye, digo que te has dejado la ventana abierta, no te la dejes, que luego entra toda la pizza y me huele aquí que me muero de hambre, ¿vale? Por ejemplo. Pues esta es una forma pues un poco boba de aplicar el método científico, ¿vale? Pero que es la forma en la que se aplica, ¿vale? El método científico, como os he dicho, se aplica a todos los ámbitos de la vida. Y es, insisto, la única forma que tenemos de llegar a respuestas verdaderas. Porque si no, te la están colando. Si no te dan pruebas, si no han hecho un experimento o si no han probado algo con pruebas científicas, pues a mí no me la das, no me engañes, ¿vale? Bien, voy a mirar dudas ahora que hace un buen rato que no miro dudas. Vamos a ver. Vale. La 2, de la 2 a la 4 va a entrar en el examen. Sí, claro, van a entrar todas, por supuesto. Hay que saberse todas las fases del método científico. Más cositas. Uy. Ah, vale, aquí está. Vale. Preguntan por la alquimia. Si también sirve para comprobar sus cosas. No. Mirad, la alquimia es... En realidad es una disciplina relativamente fantástica que se lee mucho en los libros de fantasía, ¿vale? Por ejemplo, yo soy muy fan de Brandon Sanderson y Brandon Sanderson son unos libros que son de magia fantástica, y hay una parte que es la alquimia, ¿vale? Pero la alquimia es una ciencia fantástica, no es una ciencia real. La alquimia no existe. Lo que sí que existe es la química. Pero la química es como la parte real y la alquimia es la parte fantástica, ¿vale? La alquimia no existe. Siempre ha habido muchos mitos de que había alquimistas que eran capaces de transformar sustancias en oro, pero eran mitos, eran cosas que no estaban probadas científicamente y por lo tanto no existe como tal. La alquimia no existe. Existe la química. Pero por supuesto la química como algo físico y de nuestro planeta es algo que solo existe, que tiene unas normas físicas muy determinadas, ¿vale? La alquimia es parte de una fantasía, parte de algo fantástico, ¿vale? Como la magia de Harry Potter o de cualquier otro universo fantástico no existe. Entonces, no es real, ¿vale? La química sí, la alquimia no. Vale, entonces la alquimia no vale para producir... Eso es. La alquimia lo que hace es que transmuta moléculas unas en otras, pero en realidad no tiene sentido físico en nuestro planeta, ¿vale? Vale, más cositas. Pues, ¿tenéis alguna otra pregunta, chicos? Porque creo que ya hemos terminado, a ver. Vale, ya hemos terminado en esta parte.
Así que no sé si queréis... No sé si queréis hacer alguna pregunta o cualquier cosa más. Y yo voy a estar aquí un minutillo más. Y si no tenéis ninguna pregunta, un resumen de todo. Ximena, por Dios, ya hoy era un resumen de todo. No puedo resumirlo más. Me es imposible, de verdad, ¿eh? Pero más o menos, un poco la estructura que hemos seguido, ¿vale? Las esferas, las condiciones que tiene que tener para que algo sea un ser vivo. Hemos ido viéndolas una a una, las células, las biomoléculas, luego las funciones vitales y ahora el método científico, ¿vale? Eso a grandes rasgos. Espero que os haya ido quedando más o menos claro. Ya sé que es quizá más complejo para vosotros. Hay cosas que ya las habéis visto en el colegio, entonces os deberíais sonando estas cosas, ¿vale? Pero bueno, más o menos. Si no, pues oye, no pasa nada. Insisto, no os pongáis nerviosos. Estudiad, porque tenéis que estudiar, vamos, faltaría más. Pero que nadie venga al examen nerviosísimo. Nada, tranquilos. Es un examen habitual que no va a dar problemas, ¿vale? Espero que no dé problemas. Y ya os digo. Yo en realidad cada ejercicio lo voy a evaluar como si fuera un ejercicio que hacemos en clase, ¿vale? Cada ejercicio va a tener una puntuación. Así que no os preocupéis. Y nada, ¿alguna otra pregunta más bueno, ahí está Sergio contando los viejos tiempos. Me alegro de verte, Sergio. Y nada, es que hemos empezado antes porque hemos hecho una votación y salió antes. Pero bueno, igual otros días es un poquitillo más tarde. Depende cómo nos vaya pillando los días. Pues nada, chicos. Vale, venga, pues Leo, haz la duda que voy a cortar ya directo. Que tengo que ir a beber agua y subiros el directo de Twitch. Leo, te esperamos. Última pregunta y chapamos directo, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho. Y más que os haya gustado, que os haya servido para aclarar las cosas, aclarar dudas y pues repasar de cara a mañana. ¿Cuál es el nombre de mi cámara? Esa es la pregunta. Vale, mi cámara es una Sony Alpha 7 II. Ale, chicos, buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Mucho ánimo para estudiar. Lo dicho, no os pongáis nerviosos, tranquilos. Va a ser un examen normal y corriente. Lo llamo examen, pero como lo podría llamar ejercicio, como lo podría llamar cosa que hacemos en clase, ¿vale? Nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.